Origen de la Nintendo Switch Lite. La respuesta de Nintendo al juego portátil moderno. Para entender la Nintendo Switch Lite, primero hay que entender una obsesión histórica de Nintendo, el juego portátil. Desde Game Boy 1989, Nintendo dominó ese terreno con Game Boy Diagonal, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS. Durante 30 años, Nintendo fue la reina indiscutible del gaming portátil. ¿El problema qué hacer tras el 3DS? En 2017, Nintendo lanza la Nintendo Switch, una consola híbrida. Se puede jugar en TV, se puede jugar portátil, se puede jugar de mesa. Pero ocurrió algo inesperado, el 3DS empezó a morir más rápido de lo planeado. La Switch estaba absorbiendo a los jugadores portátiles. Nintendo quedó ante una pregunta clave. ¿Necesitamos una consola portátil dedicada? ¿O la Switch puede ocupar ese lugar? La idea de la Switch Lite. Nintendo se dio cuenta de algo importante, mucha gente solo usaba la Switch en modo portátil, no todos querían conectarla al TV. Joy-Con desmontables, vibración HD, precio alto. Entonces nació la idea de una Switch 100% portátil, más barata, más ligera y más resistente. Anuncio oficial 10 de julio de 2019. Nintendo presenta oficialmente la Nintendo Switch Lite, y deja algo muy claro desde el inicio. Símbolo de peligro: no se puede conectar al televisor. Símbolo de peligro: no tiene Joy-Con desmontables. Esto no fue un error, fue una decisión filosófica, diseño y concepto. La Switch Lite fue diseñada como una consola para llevar a todos lados, más sólida, sin piezas móviles, más ligera que la Switch normal. Cambios clave: cruceta tradicional, D-pad, sin vibración HD, pantalla un poco más pequeña, 5.5, mejor autonomía en algunos escenarios. Controles integrados, no se desprenden. Nintendo quería que recordara al espíritu de Game Boy y DS y 3DS. Precio y estrategia: precio de lanzamiento. Switch Lite, más barata que la Switch estándar. Público objetivo: niños y adolescentes, jugadores casuales, fans del juego portátil clásico, personas que ya tenían una Switch en casa, personas que venían del 3DS. Fue, estratégicamente, el reemplazo espiritual del 3DS. Compatibilidad de juegos. La Switch Lite es compatible con casi todo el catálogo de Switch. Puede jugar títulos como Zelda, Breath of the Wild, Pokémon, Animal Crossing, Mario Kart. Excepción importante: juegos que requieren Joy-Con separados, como 1-2, Switch, necesitan controles externos. Ediciones y colores. Nintendo apostó fuerte por el diseño. Colores iniciales: turquesa, gris, amarillo. Luego llegaron coral. Ediciones especiales de Pokémon, Animal Crossing, Zelda. Esto reforzó su identidad como consola personal. Objeto de estilo: la pandemia y su éxito inesperado. Durante 2020-2021, con la pandemia, gente encerrada en casa, explosión del gaming portátil. Animal Crossing se volvió fenómeno mundial. La Switch Lite se vendió masivamente, fue difícil de conseguir, se convirtió en una de las consolas más populares del momento. Báscula: críticas y debates. Críticas: no se puede jugar en TV, stick drift, como toda la familia Switch, pantalla más pequeña, sin vibración. Defensas: es la Switch más cómoda para portátil, ideal para viajes, muy resistente, más barata. Sensación clásica de Nintendo portátil. Importancia histórica: la Nintendo Switch Lite es importante porque marca de verificación gruesa blanca cerró definitivamente la era 3DS. Marca de verificación gruesa blanca unificó el concepto de consola portátil y de sobremesa. Marca de verificación gruesa blanca demostró que Nintendo ya no separa generaciones. Marca de verificación gruesa blanca confirmó que el portátil sigue vivo. En términos históricos, la Switch Lite es la última heredera del linaje Game Boy, pero dentro del ecosistema Switch. En resumen, la Nintendo Switch Lite no es marca de cruz, una Switch incompleta. Es marca de verificación gruesa blanca, una consola pensada desde cero para jugar portátil. Es Nintendo diciendo: si vas a jugar portátil, hagámoslo bien. Componentes de la Nintendo Switch Lite: 1. Procesador, SoC, Nvidia Tegra X1, modificado por Nintendo. CPU AM de 64 bits. GPU Nvidia Maxwell, diseñado para bajo consumo. Misma arquitectura que la Switch estándar, revisión más eficiente. Función: es el cerebro de la consola que ejecuta juegos, sistema operativo, gráficos y procesos. 2. Memoria RAM, 4 GB LPDDR4, memoria de bajo consumo, compartida entre sistema y juegos. Función:
Permite que los juegos carguen texturas, mundos y procesos sin interrupciones. 3. Almacenamiento interno. 32 GB eMMC. Parte ocupada por el sistema. Memoria flash soldada a la placa función. Guarda juegos digitales, actualizaciones, capturas y datos del sistema. Expansión. Ranura micro SD diagonal micro SDHC diagonal micro SDXC. Hasta 2 TB. Teórico. 4 pantalla. Pantalla táctil LCD. Tamaño 5.5 pulgadas. Resolución 1280 x 720, 720p. Multitáctil capacitiva función. Interfaz visual principal y control táctil para juegos compatibles. 5 batería. Batería de ion litio, Li-ion. Capacidad aproximada 3570 mAh. Autonomía 3 a 7 horas según el juego función. Alimenta toda la consola de forma portátil. 6 sistema de refrigeración. Disipador de calor de aluminio. Heat pipe interno. Ventilador activo silencioso función. Evita el sobrecalentamiento del procesador durante sesiones largas. 7 controles integrados. No desmontables. Botones físicos. Botones A, B, X, Y. Botones E, Y. Botón Home. Botón captura cruceta. D-pad. Cruceta tradicional. Muy celebrada por fans clásicos. Sticks analógicos. 2 sticks. Propensos al famoso drift. Función. Interacción directa con los juegos. 8 sensores internos. Giroscopio. Acelerómetro función. Detectan movimiento e inclinación. Zelda, Splatoon, etc. 9 audio altavoces. Estéreo integrados. Entrada de audio. Jack 3.5 mm para audífonos función. Salida de sonido para juegos y multimedia. Conectividad inalámbrica. Wi-Fi 802.11 diagonal B diagonal G diagonal N diagonal AC. Bluetooth 4.1 función. Juego en línea. Descargas. Conexión de controles y audífonos compatibles. 1 puertos físicos. Puerto USB-C. Carga y datos. Ranura micro SD. Conector para auriculares. Símbolo de peligro importante. No tiene salida de video. No es compatible con dock. 2 cámaras. Marca de cruz no tiene cámaras. 3 vibración. Marca de cruz no tiene vibración HD Rumble. Para reducir costo y consumo. 4 placa base. Motherboard. Incluye SOC media, RAM soldada, controladores de energía, chips de comunicación, memoria flash función. Conecta y coordina todos los componentes. 5 carcasa y estructura. Plástico ABS de alta resistencia. Diseño monocasco. Más robusta que la Switch estándar función. Protección física y ergonomía. 6 sistema operativo. Nintendo Switch OS, basado en FreeBSD. Función. Gestiona juegos, cuentas, red, energía y seguridad. Resumen rápido. Componente. Presente. Procesador Tigre X1. Marca de verificación gruesa blanca. RAM 4 GB. Marca de verificación gruesa blanca. Pantalla táctil. Marca de verificación gruesa blanca. Batería interna. Marca de verificación gruesa blanca. Wi-Fi diagonal Bluetooth. Marca de verificación gruesa blanca. Sensores de movimiento. Marca de verificación gruesa blanca. Salida de TV. Marca de cruz. Joy-Con desmontables. Marca de cruz. Vibración HD. Marca de cruz. Cámara. Marca de cruz. Importancia técnica. La Switch Lite es más simple, más eficiente, más resistente, pero mantiene el 100% del ADN técnico de la familia Switch. Datos curiosos de la Nintendo Switch Lite 1. No nació como consola secundaria. Aunque muchos la ven como una Switch recortada, Nintendo la diseñó como la consola portátil principal del ecosistema Switch. En Japón, Nintendo la promocionó más como reemplazo del 3DS que como variante barata. 2. Es la Switch más resistente, al no tener Joy-Con desmontables. Rieles móviles. Tiene menos piezas frágiles. Es la Switch que menos se rompe en caídas, según técnicos de reparación. 3. Recuperó la cruceta clásica. Es la primera Switch con D-pad real. Nintendo escuchó a fans de juegos retro, plataformas, fighting games. Un guiño directo a la era Game Boy diagonal SNES. 4. Puede durar más que la Switch normal, aunque su batería es más pequeña, pantalla más chica, sin vibración HD, sin dock. Consume menos energía en ciertos juegos. Dura más que la Switch base de 2017. 5. Algunos juegos se sienten mejor en Lite. Títulos como Pokémon, Zelda, Link's Awakening, Hollow Knight, Celeste, se sienten más cómodos por peso equilibrado, controles integrados, cercanía de botones. Para muchos,
es la mejor Switch portátil. 6. El drift es más molesto aquí. Dato curioso y doloroso. Flecha negra hacia la derecha si hay drift, no puedes quitar los controles. Repararla es más compleja. Muchos usuarios usan controles externos en una portátil. Paradójico no. 7. Sí puede usar Joy-Con, pero pocos lo saben, aunque no vienen incluidos. Puedes conectar Joy-Con por Bluetooth. Puedes jugar en modo mesa, improvisado. Necesitas Joy-Con externos. Un soporte 8. Comparte el mismo cerebro que otra Switch. Internamente, usa Tegra X1, mismo sistema operativo. Por eso, los juegos corren igual. No es una consola menos potente. Solo está limitada por diseño, no por fuerza bruta. 9. Los colores importan, y venden. La Switch Lite tiene más colores que la Switch normal. Se vendió muchísimo como objeto personal, no familiar. En Japón, el color amarillo fue un éxito brutal. 10. La pandemia la volvió imparable. Durante 2020, fue una de las consolas más difíciles de conseguir. Animal Crossing impulsó sus ventas. Mucha gente la compró como consola propia dentro de la familia 11. Suena diferente a la Switch normal. Los altavoces están colocados de otra forma. Proyectan el sonido hacia el frente. Resultado, sonido más directo en portátil, menos hueco que en la Switch estándar. 12. No tiene salida de video. A propósito, Nintendo bloqueó por hardware la salida HDMI. No es software, no es un capricho, es para diferenciar modelos, proteger la identidad portátil, evitar confusión de mercado. 13. Es la favorita para viajar. Es más pequeña, más ligera, cabe en mochilas pequeñas, más discreta en público. Muchos viajeros la prefieren incluso teniendo una Switch OLED en casa. 14. Es la Switch menos social. No tiene Joy-Con compartidos. Juego local espontáneo. Es una consola íntima, personal y solitaria, como lo fue la Game Boy. 15. Nintendo nunca la llamó portátil. Curioso marketing. Nintendo evita el término handheld. La llama Nintendo Switch Lite. Mantiene la idea de una sola familia. 16. Técnicos la consideran la Switch mejor diseñada. Menos conectores, piezas móviles, fallas mecánicas, más integración, rigidez, simplicidad. 17. Es probablemente la última portátil clásica de Nintendo. Si la próxima generación es totalmente híbrida, la Switch Lite podría ser el último modelo 100% portátil de Nintendo. 18. Es perfecta para JRPG y novelas visuales. Por ergonomía y pantalla. JRPG, Indie, Visual Novels, Metroidvanias. Muchos jugadores la usan solo para ese tipo de juegos. 19. Vendió mejor de lo esperado. Nintendo esperaba ventas moderadas. Resultado, se convirtió en uno de los modelos más vendidos, especialmente en Japón y Latinoamérica. 20. Es una declaración filosófica. La Switch Lite dice, no todos quieren todo, algunos solo quieren jugar. La importancia de la Nintendo Switch Lite. 1. Cerró una era histórica. La Switch Lite es importante porque cerró oficialmente la línea de consolas portátiles separadas de Nintendo. Antes, Game Boy consola portátil, DS/3DS consola portátil, Wii U consola de sobremesa. Con la Switch Lite, todo se unifica en una sola familia. Es el acto final de la era Game Boy DS/3DS. 2. Redefinió qué es una consola portátil. La Switch Lite demuestra que una portátil no necesita su propio catálogo. Puede compartir juegos con una consola de sobremesa. El ecosistema importa más que el formato. Esto cambió la industria. Muchas compañías empezaron a pensar en plataformas unificadas, no dispositivos aislados. 3. Salvó el juego portátil tradicional. Mientras móviles dominaban el mercado, la Switch Lite demostró que la portátil dedicada sigue viva. La gente sigue queriendo botones reales. El gaming portátil no murió, evolucionó. Sin la Lite, muchos jugadores de 3DS se habrían ido solo al móvil. 4. Fue la puerta de entrada al ecosistema Switch. Para millones de personas, la Switch Lite fue su primera consola Nintendo, su primera Switch. La opción más accesible económicamente aumentó masivamente la base de usuarios del ecosistema Switch. 5. Protegió la identidad familiar de la Switch. Al existir la Lite, la Switch estándar no tuvo que simplificarse. La OLED pudo ser premium. Cada modelo tuvo un rol claro, estrategia clave, un ecosistema, múltiples experiencias. 6. Demostró que menos puede ser más. La Lite quitó dock, vibración HD, Joy-Con desmontables, pero ganó comodidad, resistencia,
Portabilidad real. Importancia conceptual. El diseño importa tanto como la potencia. 7. Reafirmó la filosofía histórica de Nintendo. Nintendo siempre ha priorizado experiencia, juego, accesibilidad. La Switch Lite encarna eso. No es la más potente, es la más juguable en movimiento. 8. Fue clave durante la pandemia. En 2020, acompañó a millones de personas. Animal Crossing se volvió refugio emocional. Se convirtió en una consola íntima y personal. Históricamente será recordada como la consola de compañía de una generación. 9. Transformó la consola en objeto personal. Antes, consolas igual a objetos familiares. Con la Lite, consola igual a algo tuyo. Colores, ediciones, fundas. La identidad del jugador se reflejaba en la consola. 10. Cambió hábitos de juego. La Lite impulsó juegos cortos, sesiones rápidas, JRPG portátiles, indies en movimiento. Esto influyó directamente en diseño de juegos. Prioridad al modo portátil. 11. Influenció el diseño de hardware posterior. Lecciones que dejó. Integración mayor que modularidad. Menos piezas móviles igual a más durabilidad. Portabilidad real sigue siendo valiosa. Estas ideas influyen incluso en cómo se piensa la siguiente generación. 12. Fue crucial en mercados emergentes. En Latinoamérica y Asia. Precio más accesible. Uso portátil frecuente. Menor dependencia de TV. La Lite fue la Switch más popular en muchos de estos mercados. 13. Redefinió el modelo barato. No fue una consola recortada. Mismos juegos. Mismo rendimiento. Misma experiencia base. Solo diferente forma de jugar. Eso cambió la percepción de las versiones económicas. 14. Será una consola muy recordada. En el futuro, la Switch Lite será vista como el puente entre DS y Switch, la última portátil pura de Nintendo. El modelo que consolidó el ecosistema único en una frase. La Nintendo Switch Lite es importante porque permitió que Nintendo cerrara su pasado portátil, sin renunciar a él.